El teléfono sonó justo cuando terminaba de doblar la última pila de ropa, colocando con cuidado los suéteres pequeños de Adrián y los vestidos color pastel de Sofía en montones ordenados. Miré la pantalla y sentí esa mezcla conocida de emoción y cautela. Valeria, mi nuera. «Hola, Elena». Su voz era brillante, dulce como miel sobre un café, pero con un filo que no podía identificar del todo. «Estoy tan emocionada por esta Navidad. Reservé un lugar increíble junto al lago. Imagínate luces titilantes, un salón elegante y un equipo de catering que hasta los blogueros gastronómicos adoran». Desgranó los detalles como si fuera un anuncio ensayado. Pavo orgánico asado, un buffet de postres de un chef pastelero famoso, cócteles artesanales. «Será perfecto para Instagram, todos hablarán de ello». Escuché sintiendo el peso de la obligación apretándome el pecho. La voz de Valeria era tan entusiasta, tan ansiosa por mi aprobación, que casi ocultaba la sutil presión detrás. Y luego, como si recordara la parte que no podía cubrir sola, añadió: «Claro, la renta del lugar y el catering fueron un poco extravagantes. Simón y yo intentamos ajustarnos, pero el presupuesto está apretado. Esperaba que pudieras echarnos la mano. Sería muy especial para Adrián y Sofía. Lo recordarán siempre». Mis manos se detuvieron sobre la ropa doblada. No hizo pausa antes de agregar: «No querrás que los niños se sientan excluidos, ¿verdad? Sería una lástima que por ser madre soltera se perdieran algo así. ¿Nos puedes ayudar a ceciar tu realidad?» Sus palabras cayeron como piedras frías en mi estómago. Sentí el calor de la rabia y al mismo tiempo el tirón de la responsabilidad. Quería que mis nietos estuvieran felices, siempre lo había querido, pero la forma en que envolvió su petición con las sonrisas de los niños me hizo sentir manipulada, usada incluso. No estaba pidiendo. Estaba insistiendo sutilmente, equiparando mi generosidad con una prueba de amor. Respiré lentamente tratando de desenredar mis emociones. ¿Podía dejarme presionar otra vez? ¿Podía permitírmelo emocional y financieramente? Y sin embargo ya podía escuchar la voz de Adrián en mi mente. «¿Una fiesta? ¿Habrá galletas, abuela?» Y a Sofía girando en su vestido rosa, preguntando: «¿Puedo usar mi corona brillante?» Por un momento vi la alegría en sus rostros, la luz en sus ojos y esa pequeña paz fugaz que viene de los momentos familiares. Contra mi mejor juicio, mis dedos encontraron el teléfono y dije en voz baja: «Está bien, yo lo cubro». La voz de Valeria estalló como champán llena de alivio y emoción. «Eres la mejor cuñada del mundo. Mil gracias». Colgué mirando la ropa doblada en mis manos. Me dije que era por los niños, por los recuerdos, por sus sonrisas. Y me recordé que a veces el amor exige sacrificios incluso cuando duelen. No sabía entonces que aceptar esa invitación sería el primer paso por un camino que no había anticipado, uno que desafiaría todo lo que creía saber sobre la familia, el orgullo y el respeto. Después de colgarme hundí en el sillón desgastado junto a la ventana con la luz del atardecer, desvaneciéndose sobre la calle tranquila. Adrián y Sofía jugaban con sus bloques en la esquina, sus risas resonando suavemente, y por un momento me permití un instante de calma. Pero esa calma fue reemplazada de inmediato por una inquietud que se enroscaba en mi pecho. Tengo 56 años ahora, y el peso de la experiencia descansa sobre mis hombros. He equilibrado carreras y niños, desamor y esperanza, sacrificio y orgullo obstinado. Criar a Adrián y Sofía sola ha sido un ejercicio constante de paciencia, estrategia y resistencia. Cada decisión se siente multiplicada, cada error amplificado. Y sin embargo he logrado brindarles un ambiente estable y amoroso, darles oportunidades que alguna vez parecieron inalcanzables y mantener el hilo de mis propias ambiciones junto a las suyas. Y ahora estaba Valeria, 32 años, astuta, pulida socialmente y peligrosamente persuasiva. Podía escuchar en su voz durante la llamada la alegría ensayada, el ritmo cuidadoso
el leve rastro de urgencia cuando mencionó el presupuesto. Enmarcó su petición como preocupación por los niños, pero yo conocía el peso sutil de la manipulación cuando lo escuchaba. No era la primera vez. A lo largo de los años he notado los pequeños cambios en su tono, la forma en que usa su encanto para doblar a otros a su voluntad. Lo he visto en cómo acapara la atención de Simón, en cómo plantea cada gasto, cada obligación en torno a las apariencias más que a la sustancia. Su orgullo, siempre envuelto en una perfección reluciente, ha ido creciendo. Cada publicación en Instagram, cada mención de elegancia familiar, cada indirecta hacia mí como madre soltera, formaba parte de un patrón que no podía ignorar. Ese mismo orgullo, esa necesidad de controlar las percepciones, es lo que le permitió formular una exigencia como una súplica, disfrazar la expectativa como bondad. Repasé la llamada en mi mente, notando cada palabra cuidadosamente elegida, cada implicación sutil. Ella se posicionó como la anfitriona, la mente creativa, la guardiana de la reputación social. Y yo solo era la benefactora silenciosa, esperando que pagara y aceptara su narrativa sin cuestionar. La tensión creció lentamente, una presión insistente que no podía sacudirme. Confiaba en mis instintos afinados por décadas navegando desafíos personales y profesionales. Algo en esto estaba mal. Bajo el brillo de luces, postres y momentos perfectos para Instagram, había una corriente que podía sentir, pero aún no veía una agenda que era solo suya, diseñada para beneficiar su posición, mientras me extraía un precio. Supe entonces que aceptar cubrir la fiesta incluso por los niños era solo el comienzo. El camino por delante ya no era directo. Necesitaría paciencia, observación cuidadosa y una mente clara si quería navegar esto con éxito. Y si sus motivos resultaban tan interesados como sospechaba, necesitaría más que generosidad para proteger mi dignidad y a mi familia. Miré a Adrián y Sofía construyendo torres de bloques coloridos, ajenos a las tensiones adultas que giraban a su alrededor. E hice un voto silencioso, lo que fuera que viniera. Protegería su felicidad y mi propio orgullo sin compromisos. Tomé el teléfono de nuevo, mis dedos dudando sobre las teclas, mientras sopesaba cada palabra, cada posible resultado. El entusiasmo de Adrián y el parloteo constante de Sofía llenaban la sala. Su emoción era un contrapeso frágil a la tensión anudada en mi pecho. Me dije que era por ellos que sus recuerdos importaban más que cualquier sentido de orgullo o indignación. «Está bien, Valeria», dije, mi voz firme aunque mi estómago se retorcía. «Yo cubro la fiesta». Hubo un jadeo al otro lado de la línea, seguido de un torrente de alivio y gratitud que rayaba en lo teatral. «Elena, eres la mejor». «No sé qué haría sin ti», exclamó, y podía escuchar la alegría apenas contenida en su voz. «Adrián y Sofía tendrán la Navidad más mágica de todas». Colgué lentamente, dejando el auricular contra mi hombro. La parte racional de mí gritaba precaución. Conocía los riesgos, conocía las tendencias manipuladoras de Valeria, y aún así, la imagen de los rostros radiantes de mis nietos suavizaba cualquier argumento. Adrián había hablado de usar su suéter nuevo en una fiesta, y Sofía había planeado su vestido brillante durante semanas. La idea de que se decepcionaran, de que sus risas se desvanecieran en silencio, hacía que cualquier resentimiento pareciera insignificante. Cerré los ojos y visualicé la fiesta, luces titilantes, los niños corriendo por el lugar, sus pequeñas manos sosteniendo regalos cuidadosamente envueltos y el aroma de pavo asado y galletas recién horneadas llenando el aire. Me dije que la generosidad, incluso cuando venía con un costo personal, era una forma de amor. Tal vez esto era lo que significaba ser abuela, dejar de lado el ego por la alegría, cargar con las cargas en silencio, para que los seres queridos pudieran brillar. Aún así, no podía ignorar el cosquilleo inquietante en el fondo de mi mente. Las palabras de Valeria, cuidadosamente formuladas para disfrazar la expectativa como emoción, habían sido deliberadas. No solo había pedido,
Había maniobrado, empujado y persuadido hasta que accedí. Su entusiasmo era contagioso, sí, pero llevaba el peso inconfundible del control. Hice una nota mental para observar cada detalle, cada gasto, cada interacción de ahora en adelante. Miré a Adrián, que alineaba sus carritos de juguete en una fila perfecta, y a Sofía, que giraba en su disfraz improvisado de princesa. Eran ajenos a las tensiones que los rodeaban, a las maquinaciones sutiles de los adultos que medían el valor en apariencias y obligaciones. Su inocencia era mi brújula. Su risa era mi justificación. Giré hacia el calendario en la pared y marqué la fecha de la fiesta, resolviendo prepararme cuidadosamente, incluso mientras me fortalecía para las complicaciones que sabía eran inevitables. Esta decisión, me recordé, no se trataba de orgullo o rivalidad. Se trataba de amor, de momentos que importaban. Y sin embargo, bajo esa resolución, sentí los primeros destellos de determinación, una conciencia silenciosa y ardiente de que lo que estaba por venir probaría mucho más que mi generosidad. En los días siguientes, la emoción que había sentido al aceptar la fiesta comenzó a transformarse en algo menos cómodo, una tensión que se alojó silenciosamente bajo mis costillas. Las llamadas de Valeria se volvieron más frecuentes, cada una con la misma alegría pulida, pero debajo sentía el peso del control. Preguntaba repetidamente sobre la lista de invitados quién asistiría y si Simón o yo habíamos confirmado ciertos arreglos. Cada pregunta, cada recordatorio, tenía un filo sutil, como si estuviera probando límites que esperaba que cediera sin cuestionar. No era evidente, todavía no. Valeria era cuidadosa, estratégica. Enmarcaba sus instrucciones como preocupación por los niños, por el éxito de la fiesta, por el disfrute de todos. Pero había aprendido a lo largo de décadas criando a Adrián y Sofía y navegando desafíos profesionales a reconocer los rastros más sutiles de manipulación. Sus palabras estaban diseñadas para hacer que la obediencia pareciera una elección y la conformidad una generosidad. Me encontraba asintiendo durante las conversaciones, incluso mientras mi inquietud crecía. Tarde una noche, después de que los niños se durmieron, me senté en la mesa de la cocina con mi laptop abierta y una pila de recibos y correos frente a mí. Comencé el proceso meticuloso de recopilar todo lo que podía: facturas de ayuda previa, contratos del lugar y el catering, y notas sobre favores anteriores que había extendido, como los pagos de reparación del coche de Valeria. Cada documento, cada línea se convirtió en una pieza de armadura, un registro que podía protegerme si la situación cambiaba. Etiqueté carpetas, creé hojas de cálculo y hasta tomé notas sobre las presiones sutiles que Valeria había aplicado, su tono, sus frases, los pequeños empujones que me alentaban a pagar sin cuestionar. El acto de documentar trajo una extraña sensación de control a mi mente tensa. Me recordé que prepararme no era desconfianza. Era prudencia, una precaución necesaria en la danza complicada de las obligaciones familiares. Aun mientras organizaba, la corriente de sospecha se hacía más fuerte. No podía sacudirme la sensación de que Valeria no solo estaba planeando una fiesta hermosa, estaba orquestando una actuación conmigo como la financiadora silenciosa, y los niños como accesorios. Cada detalle que exigía decoraciones especiales, invitaciones, arreglos de asientos, parecía menos sobre el disfrute de los niños y más sobre proyectar una imagen de perfección al mundo. Comencé a ver el patrón de explotación sutil, la forma en que usaba el encanto y la expectativa para manipular la generosidad. A pesar de mis preparativos cuidadosos, mantuve una calma exterior. Con Simón sonreía y le aseguraba que todo estaba en marcha. Con los niños mantenía viva la emoción, respondiendo a sus preguntas con paciencia y calidez. Adrián preguntaba sin cesar sobre la mesa de galletas y si podía ayudar a organizar los regalos. Sofía insistía en practicar su giro para el escenario de la fiesta. Su inocencia y alegría
Era mi ancla recordándome por qué había aceptado cubrir los costos en primer lugar. Pero bajo esa calma, una resolución silenciosa se formaba. No me tomarían desprevenida. Enfrentaría la manipulación con preparación, el encanto con documentación y las expectativas con evidencia. La fiesta estaba a semanas de distancia, pero ya podía sentir los primeros hilos de una red complicada comenzando a tomar forma. Cerré la laptop deslizando los recibos en una carpeta cuidadosamente etiquetada y miré a los niños jugando. Sus risas resonaban en la sala puras e inalteradas. Tomé un respiro lento dejando que la calidez del momento me anclara, sabiendo que los días por venir requerirían vigilancia, observación cuidadosa y una mano firme. Y con eso me permití mirar hacia adelante con cautela a lo que vendría después. Era una noche tranquila de esas en las que hasta el más leve sonido de una notificación parece un grito. Estaba sentada en la mesa de la cocina revisando las hojas de cálculo y carpetas que había comenzado a recopilar, intentando darle sentido a las tensiones sutiles que Valeria había tejido en cada conversación. Adrián estaba desparramado en el suelo con sus bloques. El suave tarareo de Sofía llenaba la habitación, y por un momento me permití pensar que todo estaba bien. Entonces mi teléfono vibró, rompiendo la frágil calma. El asunto del correo decía algo importante sobre la Navidad. Mis dedos se congelaron sobre la pantalla táctil. Importante. La palabra sola llevaba un peso que hizo que mi estómago se apretara. Abrí el correo escaneando las palabras con incredulidad, mientras se grababan en mi mente. Querida Elena, comenzaba. He estado pensando mucho en la fiesta de Navidad de este año, y creo que es mejor si no asistes. Tu presencia podría arruinar el evento. Algunos miembros de la familia podrían sentirse incómodos con tu situación actual. Para Simón y para mí, y para todos los involucrados, esta es la mejor decisión. Por supuesto, Adrián y Sofía siguen siendo bienvenidos, y yo me encargaré de ellos, así que no tienes que preocuparte. Las palabras se asentaron frente a mí como una piedra fría. Arruinar el evento. Yo había sido quien pagó el lugar, el catering, las decoraciones. Había aceptado cargar con el costo, convencida de que era por la felicidad de los niños. Y aún así, aquí estaba Valeria, diciéndome que yo era el problema. Mi respiración se entrecortó, y una ola de calor me recorrió mitad furia, mitad incredulidad. Leí el correo otra vez, esta vez con más cuidado, diseccionando cada línea. Solo los nietos eran bienvenidos. Quería separarme de ellos posicionándose como la tía bondadosa, mientras me pintaba como la extraña, la disruptora. No era solo un insulto. Era un movimiento calculado, diseñado para socavarme, mientras mantenía una apariencia de cortesía. Mis manos temblaron mientras dejaba el teléfono. Necesitaba confirmación. Necesitaba escuchar una voz de razón. Marqué el número de mi madre esperando contra toda esperanza que interviniera. Cuando respondió, su tono era seco, teñido de impaciencia. «Elena, ¿por qué llamas tan tarde?». Expliqué el correo leyendo las líneas con cuidado. Hubo una pausa al otro lado lo suficientemente larga como para que mi corazón latiera con fuerza en mi pecho. Luego suspiró. «Ay, eso. Ya hablé con Valeria. Sigue su juicio. Ella siempre pone la reputación de la familia primero. Deberías tratar de entender tu lugar aquí». Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier insulto que Valeria pudiera haber escrito. Mi propia madre se había puesto en mi contra, reforzando el juicio de mi nuera, convirtiendo a mi familia en un jurado que me condenaba por mis circunstancias. La traición fue completa, una frialdad final que se asentó sobre mí como una helada de invierno. Sentí la sangre drenarse de mi rostro, la calidez familiar de la seguridad reemplazada por la fría certeza de que estaba sola defendiendo mi dignidad. La rabia creció, pero también una claridad que no había anticipado. Este no era un momento para lágrimas, para súplicas o para compromisos. Era un momento para actuar. No podía seguir siendo pasiva,
aceptar la humillación en silencio, ni entregar mi generosidad a quienes la torcerían en un arma. Me recosté en la silla dejando que el silencio de la casa me envolviera. Las risas de Adrián y Sofía en la otra habitación eran un contraste brutal con la tormenta que rugía dentro de mí, un recordatorio de por qué había aceptado financiar esta fiesta en primer lugar. Protegerlos, blindarlos de la decepción y la crueldad seguía siendo mi prioridad, pero ahora entendía que protegerlos también significaba protegerme a mí misma, afirmar mis límites y negarme a dejar que otros dictaran mi valor. Abrí mi laptop y comencé a organizar mi evidencia. Los recibos, los contratos, los correos, todo lo que documentaba los favores, los gastos y las manipulaciones sutiles de Valeria a lo largo del tiempo. Cada archivo, cada nota se convirtió en un pequeño ancla, una pieza de control que podía sostener en el caos. Y mientras organizaba los documentos, una determinación silenciosa se asentó sobre mí. Esto no se trataba solo de una fiesta. Se trataba de respeto, dignidad y reclamar el lugar que merecía. No permitiría que un solo correo, una sola palabra o una sola persona me socavara. La noche se extendió y trabajé metódicamente preparándome para la confrontación que sabía que vendría y para los pasos que tomaría para asegurar la alegría de los niños sin sacrificar mi propio respeto. Me detuve solo una vez para mirar a Adrián y Sofía, sus rostros inocentes recordándome por qué había dicho que sí en primer lugar y por qué ahora me mantendría firme. Me senté en el borde de la mesa de la cocina, la luz de la pantalla de mi laptop pintando mis manos de un brillo pálido. El correo de Valeria aún ardía en mi mente, repitiéndose como un bucle cruel. Pensé en mis opciones una por una. Podía llamar a Valeria y discutir dejar que mi rabia se derramara en palabras y arriesgarme a ser desestimada o insultada aún más. Podía suplicar a mis padres esperando una simpatía que tal vez nunca llegara. O podía actuar estratégicamente, usando la razón, la evidencia y una planificación cuidadosa para reclamar lo que había sido socavado. La rabia pulsaba en los bordes de mis pensamientos, una chispa brillante e insistente, pero debajo había una corriente constante de claridad. Había pasado 56 años aprendiendo que la emoción sin control rara vez logra algo más allá del agotamiento y el arrepentimiento. Si quería protegerme a mí y a los niños, necesitaba calma, cálculo y precisión. Mi mano flotó sobre el teclado mientras redactaba notas, trazando mentalmente los pasos que necesitaría tomar. Primero documentaría todo. Cada gasto que había cubierto para la fiesta, cada favor que había concedido a Valeria, cada empujón sutil y manipulación que había empleado para hacerme sentir responsable. Construiría un registro irrefutable. Luego, organizaría la cancelación del lugar y el catering de manera que no dejara lagunas ni ambigüedades. Cada detalle importaba fechas, recibos, contratos, números de confirmación. Era un trabajo meticuloso, pero era la armadura que necesitaba. Me recosté y me permití un momento tranquilo para reflexionar sobre los niños. Adrián y Sofía no tenían idea de la tormenta que se cernía sobre ellos. Su emoción por la Navidad, el deleite inocente, al elegir galletas o practicar canciones navideñas, me recordaban por qué estaba haciendo esto. Su alegría era lo que quería preservar, no la perfección curada que Valeria había imaginado. Proteger esa alegría requería más que dinero, requería estrategia, previsión y una mano calma. Luego consideré mi actitud. Valeria prosperaba con las reacciones enojo, culpa, indecisión. Si mostraba alguna, le daría el poder que pretendía quitarle. Sería imperturbable, mesurada, deliberada. Cada paso que diera sería visible solo para mí hasta el momento de la revelación. Mantendría la dignidad asegurándome de que cada acción fuera proporcional, precisa y con propósito. Abrí la carpeta en mi laptop etiquetada como Fiesta de Navidad, escaneando los correos de Valeria.
y las facturas del lugar. Mis ojos trazaron los números, las fechas, las frases notando inconsistencias y evidencias de manipulación. El plan se formó en capas. Primero cancelar el lugar, luego el catering, luego abordar los favores menores como las reparaciones de su coche, todo, en una secuencia que maximizara la claridad y minimizara la oportunidad de discusión. Con cada detalle mi resolución se endurecía. Esto no se trataba de una venganza mezquina ni de satisfacción vindicativa. Se trataba de reclamar mi dignidad, de mostrar límites y asegurar que la generosidad nunca más fuera utilizada como arma contra mí. Por primera vez desde el correo de exclusión sentí una emoción tranquila, no de malicia, sino de certeza. Cerré la laptop y miré al otro lado de la habitación a Adrián y Sofía, desparramados en la alfombra con sus bloques, riendo por alguna broma privada. Me permití una pequeña sonrisa satisfecha. La tormenta se acercaba y estaba lista, calma preparada, inquebrantable. Cada elección que había hecho hasta este momento había llevado a esta claridad y actuaría con precisión, asegurando que los próximos pasos fueran decisivos e imparables. Regresé a la mesa de la cocina la mañana siguiente, armada con una taza de café recién hecho y un renovado sentido de propósito. Los eventos de los últimos días se habían cristalizado en algo que no podía ignorar. El correo de exclusión de Valeria ya no era solo un insulto personal. Era una declaración de que mi presencia, mis contribuciones y mi generosidad eran desechables solo para ser explotadas para la imagen de perfección de alguien más. Abrí la carpeta que había etiquetado como preparativos de la fiesta de Navidad y comencé a reunir cada pedazo de documentación que podía encontrar. Recibos del lugar, facturas del catering, contratos que había firmado de buena fe, todo estaba cuidadosamente apilado y catalogado. Cada línea contaba una historia de mi disposición a invertir en la felicidad de mis nietos y cada una ahora tomaba un nuevo peso como evidencia potencial de la manipulación de Valeria. Luego estaban los favores más pequeños, los que había completado en silencio, por un sentido de responsabilidad o lealtad familiar. Los pagos de reparación del coche de Valeria, que se había descompuesto varias veces en el último año, estaban cuidadosamente impresos y detallados. Su forma casual de pedir sus explicaciones llorosas de por qué no podía decírselo a Simón nunca habían despertado sospechas en su momento. Pero ahora, vistos en contexto, cada solicitud revelaba un patrón, uno de dependencia, explotación y expectativa. Creé una carpeta digital escaneando meticulosamente documentos, guardando correos y hasta incluyendo notas sobre conversaciones telefónicas pasadas, donde sus palabras insinuaban una presión sutil. Cada archivo estaba etiquetado con fechas, nombres y contexto, creando una narrativa que sería difícil de refutar. Quería claridad y precisión. Quería pruebas que ninguna acusación de exageración pudiera desmentir. Mientras trabajaba, la tensión en la habitación parecía crecer. Había un leve miedo subyacente a la satisfacción que sentía al organizar la evidencia, un miedo a la escalada, a represalias o a consecuencias no deseadas. Pero lo aparté. Mi deseo de justicia, de reconocimiento de la dignidad que había sido desestimada, era más fuerte que mi aprensión. Me recordé que esto no era por venganza en sí misma, era por establecer límites y asegurar que la generosidad nunca más fuera torcida en un arma. Hice una pausa para revisar el creciente expediente, imaginando el momento en que finalmente lo presentaría. Los correos, los recibos, los favores documentados, todo pintaba un cuadro claro. El encanto de Valeria, tan efectivo para manipular a quienes la rodeaban, quedaría al descubierto. Su imagen cuidadosamente construida de gracia y generosidad se derrumbaría bajo el peso de los hechos. Casi podía escuchar el asombro colectivo de la familia, el cambio en la percepción que seguiría.
y sin embargo mantuve el control sobre mis emociones. Cada clic del ratón, cada documento escaneado, reforzaba mi resolución. No actuaría impulsivamente ni permitiría que el miedo nublara mi juicio. Este proceso era deliberado, cuidadoso y mesurado. Cada paso tomado ahora era un paso hacia reclamar mi autonomía y afirmar la dignidad que me había sido arrebatada. Para cuando el último documento fue escaneado y organizado, me recosté en la silla y exhalé lentamente. El expediente estaba completo, una manifestación tangible de mi estrategia, mi paciencia y mi determinación. Había tomado lo intangible, mi indignación, mi sentido de traición, y lo había convertido en algo concreto, algo que podía manejar con confianza. Reuní los archivos y cerré mi laptop. Las voces de Adrián y Sofía se filtraban desde la sala, sus risas, un suave recordatorio de lo que realmente importaba. Con la evidencia asegurada y mi plan formándose en el fondo, estaba lista para dar el siguiente paso, para asegurar que la manipulación y la crueldad ya no pasaran desapercibidas. La luz de la mañana se filtraba por la ventana de la cocina, capturando motas de polvo que danzaban perezosamente en el aire. Me arremangué y me puse a trabajar decidida a crear una Navidad que fuera nuestra. Una celebración basada en la calidez más que en la extravagancia. La harina espolvoreaba el mostrador mientras medía azúcar y cacao para las galletas que Adrián amaba, las mismas que había horneado para él cada Navidad, desde que era lo suficientemente alto para alcanzar el mostrador conmigo. Sofía tarareaba una melodía mientras arreglaba pequeñas decoraciones de papel en la mesa, cada una cuidadosamente doblada, cada una preciosa en su imperfección. Había tomado una decisión, una elección deliberada, de reclamar esta festividad en mis términos. El lugar de lujo, el catering, meticulosamente curado, la imagen perfectamente pulida que Valeria había estado tan empeñada en crear, ya no importaban. Aquí en nuestro hogar, el aire olía a canela y vainilla. El hogar crepitaba con una calidez suave y las risas de los niños eran el tipo de música que ninguna publicación en redes sociales podría replicar. Cada detalle era intencional. Había colgado luces a lo largo del alféizar de la ventana, las bombillas titilando suavemente contra el crepúsculo invernal temprano. Preparé la mesa con platos disparejos, un pequeño gesto que de alguna manera hacía que la reunión se sintiera más personal, más humana. La comida era sencilla: pollo asado, en lugar de pavo, puré de papas, una ensalada y algunos de los platos favoritos que sabía que los niños comerían sin queja. No habría postres con bordes dorados, ni bufés ornamentados. Solo habría los sabores familiares que hablaban de hogar. Mientras me movía entre las tareas arreglando los cubiertos y alineando las galletas, una sensación de satisfacción tranquila se asentó sobre mí. El contraste entre esta preparación modesta y la opulenta fiesta de Valeria era marcado, pero se sentía correcto. Donde ella buscaba atención, yo buscaba conexión. Donde ella había usado la apariencia como autoridad, yo estaba usando la autenticidad. Adrián y Sofía no necesitaban perfección, necesitaban presencia, y yo estaría allí completamente en cada momento. Hice una pausa para observarlos mientras reían, intercambiando historias sobre renos imaginarios y princesas. Su alegría era intocable, inmune a las presiones de la política familiar, inmune a las expectativas performativas que tan a menudo volvían locos a los adultos. Me di cuenta de que este era el pago emocional que había estado buscando, no la aprobación de otros, no los elogios de parientes lejanos, sino el simple y puro deleite de mis niños. Mis manos se movían rápido, pero mi mente estaba calma. Todo tenía un lugar, todo un propósito. La festividad se desarrollaría en mis términos, con mis valores en el centro. Y sin embargo, bajo la calma, una preparación silenciosa, hervía el conocimiento de que cuando llegara el momento,
El trabajo meticuloso que había hecho en preparación, la evidencia que había reunido sería utilizada para afirmar límites y reclamar respeto. Adrián me miró desde detrás de una pila de bandejas de galletas y sonrió. «Abuela, la casa huele a Navidad». Sofía giró cerca esparciendo copos de nieve de papel. Sonreí acomodando un mechón de cabello detrás de mi oreja. En ese momento supe que nuestra Navidad, pequeña y personal como era, ya había logrado algo mucho más grande que cualquier lugar grandioso o fiesta ostentosa podría ofrecer. Con el último lote de galletas enfriándose en la rejilla, reuní mis listas, recibos y notas cuidadosamente compiladas, lista para avanzar. Todo estaba listo dentro y fuera para el siguiente paso del plan. La mañana llegó fresca y clara, y la casa estaba llena del zumbido tranquilo de la anticipación. Adrián y Sofía rebosaban de energía, ajenos a la tormenta que estaba a punto de desatarse más allá de nuestras paredes. Los observé mientras ponían la mesa con cuidado, arreglando las galletas y los platos, su emoción pura y sin diluir. Todo en casa estaba listo, cálido, personal y exactamente como debía ser. Imaginé a Valeria y a la familia llegando al lugar junto al lago el que ella había planeado meticulosamente y del que había alardeado durante semanas. Visualicé los pisos relucientes, las luces centelleantes, las mesas adornadas con decoraciones lujosas y el personal listo para servir. Y luego imaginé el momento en que descubrirían que todo se había ido. Cada reserva cancelada, cada platillo sin preparar, cada arreglo anulado. Desde mi punto de vista, me permití una pequeña satisfacción privada, aunque exteriormente permanecí calma. El personal del lugar estaba al tanto de mis cancelaciones y su confirmación de que las órdenes habían sido anuladas fue rápida y sin cuestionamientos. El caos que estaba así a punto de estallar sería inevitable y se desarrollaría exactamente como lo había anticipado. Valeria siempre había prosperado en el control, en la ilusión de autoridad. Había orquestado cuidadosamente su perfección, asumiendo que su encanto e insistencia podían manipular a cualquiera, incluso a mí, pero había subestimado mi resolución, mi preparación y mi disposición a actuar con decisión. Sabía que cuando llegara el primer golpe de la realidad, que no habría fiesta, su imagen cuidadosamente construida se derrumbaría, y la familia que contaba con su apoyo se sumiría en la confusión junto a ella. Tomé mi café lentamente, escuchando las risas de los niños y el suave movimiento de su actividad en la sala. Era un contraste marcado con la tensión que ahora atenazaba a Valeria y a todos los que iban camino al lugar. Había elegido quedarme en casa, mantener la compostura, dejar que las consecuencias de mis acciones medidas hablaran por sí mismas. Mi presencia no era necesaria para transmitir el mensaje. La verdad y la preparación meticulosa que la respaldaba sería suficiente. Revisé la lista de verificación una última vez, asegurándome de que cada documento, cada contrato, cada nota que había compilado estuviera en orden, lista para respaldar las decisiones que había tomado. Era una respuesta calculada, una demostración de diligencia y previsión. Me recordé que esto no se trataba de malicia, sino de reclamar autoridad y dignidad que habían sido amenazadas. Adrián llamó desde la cocina. «Abuela, ¿puedo poner el chocolate en el plato?» «Ahora». Sofía giró con su corona de papel esparciendo algunos copos de nieve mientras reía. Su inocencia me anclaba y tomé un respiro lento y constante. Me permití una breve sonrisa saboreando la calidez tranquila de nuestro suar, sabiendo que afuera, la disrupción que había orquestado pronto se desplegaría. El primer destello de pánico en el lugar golpearía en breve. Estaba lista, todo en su lugar, y la alegría de los niños intacta. El momento de rendir cuentas para Valeria y la familia era inminente, y observé con calma, dejando que el plan que había diseñado se desarrollara exactamente como lo había previsto. El teléfono sonó justo cuando ponía la última bandeja de galletas en el horno. El nombre de Valeria parpadeó en la pantalla
y dejé que sonara 2 veces antes de contestar, dejando que la tensión se estirara un momento más. «Elena, ¿qué es esto?», exigió su voz afilada bordeada de pánico. «No entiendo. ¿Qué hiciste?» «El lugar, el catering, todo. Se fue. ¿Cómo pudiste?». Sostuve el teléfono con calma, mi pulgar descansando ligeramente contra el botón de silencio. «Valeria», dije con firmeza. «Seguí tus instrucciones y me aseguré de que no hubiera confusión. Todo lo que arreglaste para la fiesta ha sido cancelado. Los contratos, los pagos, las reservas, todos están anulados». Hubo una pausa en la línea y luego un jadeo agudo. «Pero, Simón, la familia, los niños, no puedes». Su voz se desvaneció reemplazada por un balbuceo frenético. «Puedo», respondí. Y lo hice. Adrián y Sofía están en casa disfrutando de la Navidad. Estoy asegurando su alegría como prometí. El resto, te toca resolverlo a ti. Gritó al teléfono exigiendo explicaciones, amenazas, deslizándose en sus palabras, la usual fachada de encanto, despojada. Pero permanecí impasible, inquebrantable. Cada palabra que pronunciaba era evidencia de su pánico, de su dependencia, en la ilusión que había curado tan cuidadosamente. Dejé que su voz subiera y bajara, documentando en mi mente cada inflexión, cada intento de intimidación. Para cuando colgó, su furia apenas contenida ya había preparado el siguiente paso. Un golpe seco resonó en el pasillo. Abrí la puerta y encontré a Valeria parada allí, sus ojos abiertos, mejillas sonrojadas y su postura radiando tanto enojo como incredulidad. Intentó empujarme para entrar en la casa como si su pura voluntad pudiera deshacer lo que había sido meticulosamente arreglado. «Abre esta puerta, Elena. No puedes hacerme esto», gritó. Me hice a un lado lo suficiente para que viera que los niños riendo y arreglando las últimas decoraciones completamente inalterados por su presencia. «Valeria», dije con voz calma, firme pero sin rastro de malicia. «Todo está como debe estar. Orquestaste la fiesta para que pareciera impecable y yo respondí exactamente a lo que pusiste en marcha». Su rostro se contorsionó con incredulidad. «Tú cancelaste todo. Sin decirme, ¿sabes lo que has hecho?» «Lo sé», dije. «Sé exactamente lo que he hecho. Honré a los niños, preservé su alegría y aseguré que la manipulación y las falsas apariencias no superen la verdad y la dignidad». Intentó recuperar el control señalando con el dedo, lanzando amenazas, incluso intentando intimidarme físicamente. Pero permanecí arraigada, compuesta e inquebrantable. Cada intento que hacía por desestabilizarme solo resaltaba el contraste entre su furia y mi calma determinación. Alcancé mi laptop, abrí la carpeta que había compilado meticulosamente y la sostuve para que la viera. Las facturas, recibos, correos y notas que documentaban cada favor, cada gasto, cada empujón sutil que había usado para manipularme, estaban claramente etiquetados, completos e irrefutables. «Esto», dije señalando la carpeta, «es la realidad detrás de tus orquestaciones. Cada intento de control, cada exigencia disfrazada de preocupación está aquí. Lo he documentado todo. No hay argumento que pueda contradecir los hechos». La respiración de Valeria se cortó. Miró la pantalla, su máscara confiada desmoronándose. La intimidación, el pánico, el encanto ensayado, todo flaqueó bajo el peso de la evidencia. Estaba expuesta, impotente, y yo permanecí compuesta a mi resolución absoluta. Los niños continuaron con su actividad en la sala, ajenos a la tensión en la puerta. Tomé un respiro profundo, estabilizándome para la siguiente etapa, sabiendo que esta confrontación solo había comenzado a revelar las consecuencias de la manipulación y el engaño. Me senté en la mesa de la cocina, el zumbido tranquilo del refrigerador, llenando el espacio a mi alrededor, y abrí mi laptop. El expediente que había compilado meticulosamente en los últimos días estaba ordenado en la pantalla. Facturas, correos, recibos, notas sobre favores e incluso grabaciones de las manipulaciones sutiles de Valeria.
Cada pieza de evidencia que había reunido estaba lista para hablar por sí misma, y ahora lo haría. Redacté un correo único y conciso dirigido a cada miembro de la familia, padres, hermanos, primos, cualquiera que hubiera sido parte del arreglo de la fiesta de Navidad o de la red social más amplia que la rodeaba. Escribí con claridad calma, sin un ápice de enojo, detallando los hechos. El correo adjuntaba las pruebas, recibos escaneados, correspondencia con Valeria y notas que documentaban el patrón de expectativas y manipulaciones. Lo etiqueté simplemente "La verdad sobre la fiesta de Navidad". El nombre de Valeria parpadeó en mi mente. Su presencia en redes sociales tan cuidadosamente curada no resistiría el escrutinio. Las fotos de la fiesta, las decoraciones impecables, las sonrisas escenificadas, todo lo que había retratado como effortless y elegante, ahora se yuxtaponía con las facturas, las exigencias repetidas y la documentación de su dependencia de mis contribuciones. El contraste sería innegable. Dudé solo un momento antes de presionar enviar, mi dedo flotando sobre la tecla, dejando que el peso de la anticipación se asentara. Y luego se hizo. El correo salió de mi bandeja de salida y fue entregado de inmediato a todos los que tenían un interés en la historia. En segundos las notificaciones comenzaron a inundar mi propia bandeja. Respuestas, preguntas, comentarios atónitos. Desde mi perspectiva en la sala observé a Adrián y Sofía en la mesa, arreglando cuidadosamente los últimos de sus adornos hechos a mano. Sus risas y charlas proporcionaban un contrapeso de anclaje a la tormenta que acababa de desatar. La familia ahora vería todo, no solo la fiesta, no solo la logística, sino el patrón de engaño y manipulación en el que Valeria había confiado durante meses. Las respuestas comenzaron a llegar de la familia extendida. Algunas expresaban conmoción, otras enojo, y algunas exigían disculpas. El tono era una mezcla de incredulidad y furia al absorber la documentación que había proporcionado. Valeria, aún parada en mi puerta, había pasado del enojo a una incredulidad helada, su persona cuidadosamente construida, resquebrajándose bajo el peso de la verdad. Había anticipado esta reacción. Cada argumento que ella había usado, cada intento de control, había sido meticulosamente contrarrestado con evidencia. Había construido una imagen de encanto y gracia, pero la realidad, la dependencia de la manipulación y la explotación de la generosidad era innegable. Los miembros de la familia que habían sido observadores pasivos ahora presenciaban su duplicidad de primera mano. Sus cuentas de redes sociales, que una vez mostraban una vida de elegancia y generosidad sin esfuerzo, ya no podían mantener su ilusión. Capturas de pantalla y evidencia que había preservado demostraban cómo su supuesta perfección había sido construida a mi costa. Amigos y parientes lejanos que seguían sus actualizaciones vieron por primera vez que la imagen que había proyectado era una máscara cuidadosamente fabricada. Me recosté en la silla, mis manos descansando ligeramente en la mesa. La verdad había sido revelada y llevaba su propio poder. La compostura de Valeria se había derrumbado, la ilusión de control se había roto y la percepción de la familia había cambiado irrevocablemente. La base de engaño en la que había confiado se había ido reemplazada por claridad de evidencia y una satisfacción tranquila de mi parte de que la justicia al fin había sido servida. Las notificaciones de correo continuaron apareciendo, cada una reforzando lo que ya sabía. Los hechos no podían ser discutidos y el mundo que ella había intentado manipular ahora entendía exactamente quién había orquestado la verdadera realidad de la fiesta de Navidad. A la mañana siguiente observé desde la quietud de nuestro hogar cómo las repercusiones del correo que había enviado comenzaban a desplegarse. El mundo cuidadosamente cultivado de Valeria se desmoronaba y a una velocidad que incluso a mí me dejó momentáneamente sin aliento. La avalancha de mensajes, llamadas y reacciones atónitas confirmaba lo que habías anticipado
La verdad tenía poder y no podía ser negada. Para el mediodía las noticias me llegaron indirectamente de que Simón había confrontado a Valeria. Había leído el correo absorbido, los recibos, los registros, las notas detallando la manipulación y los favores cuidadosamente documentados que había extendido durante meses. Estaba furioso, no conmigo, sino con ella. La distancia entre su ilusión de perfección y la realidad expuesta ante él era abismal, y por primera vez vio claramente la profundidad de su duplicidad. Los procedimientos de divorcio fueron rápidos. Los argumentos de Valeria no tenían peso cuando la documentación de su explotación, irresponsabilidad financiera y manipulación fue expuesta. Su reclamo de contribuciones domésticas como justificación para propiedades lujosas y fondos colapsó bajo el escrutinio. El penthouse que había presumido los regalos costosos que había acumulado y la posición social que había curado tan cuidadosamente no ofrecían protección. Su orgullo, una vez intocable, se resquebrajó. El impacto en las redes sociales fue el más duro. Amigos, parientes lejanos y conocidos que habían seguido sus publicaciones durante años ahora recorrían la evidencia que había preservado. Capturas de pantalla, correos, conversaciones grabadas. Cada publicación que había hecho, cada foto de un estilo de vida elegante, revelaba una dependencia de mis contribuciones que había ocultado cuidadosamente. La narrativa que había construido sobre gracia y generosidad sin esfuerzo se evaporó reemplazada por un retrato público de engaño y explotación. Llamadas y mensajes llegaban en tropel, preguntas, enojo, asombro. Amigos que una vez habían elogiado su astucia y elegancia estaban atónitos por el contraste entre la imagen curada y la realidad que había expuesto. La retroalimentación era implacable, inmediata e inquebrantable. El mundo de Valeria había sido construido sobre la percepción, y cuando la base de esa percepción se derrumbó, todo lo demás siguió. Financieramente quedó despojada de casi todo. La división de propiedades fue mínima. Los activos se redujeron a un puñado de bolsos y artículos personales. El coche en el que había confiado, cuyos arreglos yo había cubierto anteriormente, se convirtió en una fuente de estrés y gasto que ya no podía manejar. Su estilo de vida lujoso, meticulosamente documentado y difundido al mundo, no ofrecía recurso cuando la verdad se supo. Y sin embargo, a través de todo esto permanecí calma. Observé, pero no me regodeé. Mi satisfacción venía de la afirmación de la integridad del conocimiento, de que la honestidad y la preparación habían triunfado sobre la manipulación. Mientras su orgullo y fachada colapsaban mis propias acciones, eran medidas principistas y con propósito. Había actuado por los niños, por la claridad de la familia y por la restauración del respeto que me había sido negado. Incluso los intentos de Valeria por salvar la situación fallaron. Llamó, envió mensajes, suplicó. Pero nadie fuera de su influencia inmediata apoyaría sus afirmaciones. Quedó enfrentando las consecuencias de sus propias elecciones, aislamiento, escrutinio y la dura realidad de la rendición de cuentas. Cada día traía nuevos recordatorios de que la percepción, cuando se construye sobre mentiras y explotación, puede desmoronarse rápidamente y sin aviso. Cerré la laptop después de revisar otra oleada de notificaciones en redes sociales, la evidencia de su caída clara y completa. Mi propia casa permanecía tranquila, llena solo con las risas de Adrián y Sofía y la calidez de nuestros modestos preparativos de Navidad. Me permití un momento tranquilo de reflexión. El orgullo puede ser fugaz, pero la integridad perdura. Las consecuencias que enfrentó Valeria fueron definitivas, y aún así, la historia no había terminado. Todavía había reacciones familiares que manejar, tensiones persistentes que navegar, y la restauración de la confianza que tomaría tiempo. Tomé un respiro profundo preparándome para manejar las secuelas con la misma claridad y resolución que había usado para exponer la verdad.
La quietud en nuestro hogar se sentía más pesada esa mañana, no porque algo hubiera cambiado dentro de estas paredes, sino porque las reverberaciones de la verdad habían comenzado a extenderse hacia afuera. Había esperado que el colapso de Valeria provocara reacción, pero no había anticipado cuán amplio sería el impacto. Mis padres Ernesto y Clara, que tan fácilmente se habían puesto del lado de ella, ahora se encontraban en una posición extraña y desconocida, aislados, cuestionados y confrontados por la misma comunidad, que habían creído que siempre los apoyaría. Las llamadas de vecinos y conocidos comenzaron a llegar vacilantes al principio, pero creciendo constantemente en volumen. Sus tonos variaban desde preguntas corteses hasta reprimendas veladas y eventualmente a expresiones directas de decepción. «Elena, siempre hemos respetado a tu familia», dijo un vecino de largo tiempo con voz tensa por la frustración apenas contenida. No teníamos idea de cuánta presión estaba ejerciendo Valeria. Es impactante lo que ha salido a la luz. La ironía era amarga. Ernesto, que había pasado años buscando aprobación social a través de su nuera, ahora se encontraba marginado en los mismos círculos que una vez frecuentó con confianza. Clara, siempre preocupada por las apariencias, se enfrentaba a la realidad de que su juicio había sido defectuoso, que su disposición hacia apoyar a Valeria no solo había fallado en proteger la reputación de la familia, sino que la había socavado activamente. Incluso la familia extendida, aquellos que habían permanecido al margen durante los preparativos de Navidad, comenzaron a expresar sus propias realizaciones. Las disculpas llegaron lentamente, al principio tentativas y educadas. Un primo envió un mensaje reconociendo el descuido, admitiendo que ponerse del lado de Valeria había sido imprudente. Una tía que previamente había permanecido neutral expresó alivio de que la verdad finalmente hubiera salido a la luz. El cambio era sutil pero innegable. Las dinámicas en las que Valeria había confiado durante tanto tiempo estaban colapsando y los miembros de la familia comenzaban a ver las consecuencias de su inacción. Recibí llamadas de parientes con los que no había hablado en años. Algunos ofrecieron disculpas cautelosas. Otros cuestionaban cómo se habían permitido ser cómplices, incluso pasivamente, en las manipulaciones de Valeria. Mis padres, enfrentados a una repentina erosión de credibilidad social, luchaban por responder. Sus defensas eran reflejas, aferrándose a la idea de que habían actuado por el bien de las apariencias, pero incluso ellos no podían ignorar la creciente evidencia del impacto. En los momentos tranquilos, reflexioné sobre cuán fácilmente la arrogancia y el favoritismo pueden cegar a una familia. Mis padres habían creído que apoyar a Valeria mejoraría la posición de la familia, que su encanto y su imagen cultivada traerían prestigio. No habían visto que la verdad y la integridad eran más poderosas que la percepción y que la manipulación, cuando se dejaba sin control, eventualmente exigía su rendición de cuentas. Permanecí compuesta, observando las consecuencias que se desplegaban con atención cuidadosa. No había regodeo en mis pensamientos, solo una clara conciencia de que la responsabilidad y la rendición de cuentas habían sido aplicadas. Valeria enfrentó su caída directamente. Mis padres enfrentaron el aislamiento social indirectamente. Y la familia extendida, aquellos que habían hecho la vista gorda o asumido neutralidad, comenzaban a entender cómo su silencio o lealtad mal colocada habían permitido que el engaño prosperara. Dirigí mi atención a los niños que estaban inmersos en decorar nuestro modesto árbol de Navidad, ajenos a los efectos en cadena afuera. Sus risas puras y sin perturbaciones me recordaban por qué todo esto había sido necesario. Proteger su inocencia, su alegría y su comprensión de lo correcto y de incorrecto había sido el principio guía en cada decisión que había tomado. Las llamadas y mensajes continuarían llegando en los próximos días, trayendo consigo la tensión del reconocimiento, la negación
y la eventual aceptación del error. Me preparé para navegar cada una con la misma claridad y compostura que habían guiado mis acciones hasta ahora, sabiendo que aunque el impacto era doloroso para algunos, era inevitable y merecido. Y mientras observaba tan a Adrián y Sofía atando cintas alrededor de los adornos, supe que este capítulo de rendición de cuentas, aunque lejos de terminar, ya había comenzado a restaurar el equilibrio y la honestidad en la familia. Los días que siguieron a las repercusiones familiares fueron más tranquilos de lo que esperaba, pero no en un sentido vacío. En cambio, se sentían llenos de momentos que eran deliberadamente nuestros intocados por la pretensión o la expectativa. Adrián y Sofía se movían por la casa con una libertad que no había visto en meses, sus risas ya no compitiendo con la tensión que nos había envuelto durante semanas. Los observé sonriendo en silencio, y me di cuenta de que la sanación no llegaba en gestos dramáticos o disculpas. Llegaba en el ritmo simple y constante de la vida cotidiana. Saqué el rodillo y enhariné el mostrador para la primera de muchas sesiones de horneado. La cocina pronto olió a canela vainilla y masa tibia, y el parloteo de los niños llenó el espacio como música. Adrián insistió en medir el azúcar, él mismo nivelando cuidadosamente las cucharadas, con la precisión de un pequeño ingeniero, mientras Sofía esparcía chispas de chocolate sobre la masa con el floreo de una pequeña artista. Los guié suavemente mostrándoles cómo doblar la masa, justo así, recordándoles que limpiaran mientras trabajaban, pero principalmente dejándolos tomar la iniciativa. En estos pequeños momentos sentí que el vínculo entre nosotros se profundizaba de una manera que ninguna celebración grandiosa podría lograr. Después de que las galletas se enfriaran, sugerí un paseo al parque. Nos abrigamos contra el aire fresco del invierno, bufandas y gorros desordenados, y caminamos juntos hablando de todo y nada. Adrián me desafió a carreras por el césped helado, las risas estallando con cada caída mientras Sofía perseguía pájaros y giraba en su abrigo, declarando que estaba practicando su baile de princesa para la mañana de Navidad. Me uní dejándome llevar a su mundo libre del peso de rencores o decepciones pasadas. Cada paso, cada momento se sentía como reclamar algo que se había perdido entre la manipulación, el orgullo y el engaño. Las noches se convirtieron en un momento para contar historias. Leí de libros muy queridos alternando voces para cada personaje, creando mundos con dragones y princesas, ciudades lejanas y bosques encantados. Adrián y Sofía estaban absortos inclinándose cerca como si pudieran absorber la magia a través de sus dedos. Sus preguntas, sus risas y su maravilla de ojos abiertos me recordaban por qué cada decisión que había tomado importaba. Protegerlos había sido la prioridad, sí, pero crear una vida donde se sintieran seguros, vistos y amados era la verdadera victoria. A lo largo de estos días reflexioné sobre el contraste marcado entre esta vida modesta y genuina y las celebraciones extravagantes y superficiales que Valeria aquí había perseguido. El lujo, la perfección, la búsqueda interminable de aprobación social, todo parecía vacío ahora, una persecución hueca comparada con las alegrías simples y auténticas que estábamos cultivando en nuestro hogar. Sentí una liberación que no había anticipado el conocimiento de que la felicidad no requería aprobación, que el amor no necesitaba empaquetarse para una audiencia y que la autenticidad tenía más peso que cualquier exhibición de riqueza o estatus. Por las noches observaba a los niños dormidos, sus rostros tranquilos, el suave ritmo de su respiración anclándome. La pequeña mano de Adrián descansaba ligeramente contra la mía cuando se quedaba dormido leyendo, y el cabello de Sofía se extendía por la almohada como una corona. En esos momentos me di cuenta de que nuestra sanación estaba completa en las formas que más importaban,
no a través de la confrontación, no a través de la vindicación, sino a través de la presencia, la consistencia y el amor. Los días continuaron cada uno una afirmación tranquila de que podíamos construir una vida de alegría y conexión en nuestros propios términos. Los conflictos externos, el caos, las ilusiones orgullosas de otros, ya no tenían poder sobre nosotros. Con cada mañana que pasaba sentía la fuerza de nuestro vínculo familiar, solidificándose las lecciones de paciencia, resiliencia y autenticidad, calando hondo, listas para guiarnos hacia el próximo capítulo de nuestras vidas. El correo llegó a media mañana a su asunto simple y preciso. Finalización del proyecto. Resultados excepcionales. Lo abrí lentamente, mis dedos demorándose sobre el trackpad, mientras leía las palabras de nuevo. Nuestro equipo no solo había alcanzado los objetivos de inversión, los había superado, entregando retornos muy por encima de las expectativas. Meses de investigación cuidadosa, estrategia y noches sin dormir habían culminado en un éxito que era indiscutible, medible e innegable. Me permití una sonrisa tranquila, dejando que la sensación de logro se asentara. A los 56 años había pasado décadas construyendo esta carrera, equilibrando reuniones con clientes, análisis de mercado y las demandas de criar a Adrián y Sofía. Había habido momentos de duda, noches en las que el agotamiento amenazaba con abrumarme, y momentos en los que cuestioné si los sacrificios valían la pena. Y sin embargo, aquí estaba evidencia tangible de que la perseverancia, la habilidad y la paciencia daban frutos. Miré hacia la sala donde los niños jugaban. Adrián construía otra torre de bloques, hablando consigo mismo en un tono bajo y serio, mientras Sofía arreglaba sus decoraciones de papel en un semicírculo perfecto en la mesa. Su presencia, sus risas y su alegría persistente me recordaban que mi trabajo no era solo por validación personal, era por ellos. Este triunfo aseguraba estabilidad, oportunidades y una base que ninguna influencia externa podía sacudir. El teléfono vibró con notificaciones, felicitaciones de colegas y supervisores. Respondí metódicamente manteniendo la compostura, pero dentro de mí había una emoción tranquila. Cada noche tarde, cada decisión cuidadosa, cada riesgo calculado había llevado a este punto. El éxito del proyecto era más que un hito profesional. Era una confirmación de que mi independencia, resiliencia y juicio estaban intactos y respetados. Y reflexioné sobre el contraste entre este logro y el caos que Valerias había causado. Su postura social, sus manipulaciones, su enfoque en las apariencias, todo se había derrumbado mientras mi trabajo basado en la realidad y el esfuerzo había florecido. No había espectáculo, no había actuación, solo resultados. Y la satisfacción de este triunfo se magnificaba al saber que beneficiaba directamente a las personas que más me importaban, Adrián y Sofía. Su educación, sus actividades extracurriculares, la vida que quería proporcionarles, todo estaba asegurado y reforzado por el resultado que había logrado. Simón llamó durante mi descanso, su voz cautelosa pero teñida de admiración. Mamá solo quería decir felicitaciones. Realmente lo lograste. Estoy orgulloso de ti. Sonreí al auricular escuchando un cambio en su tono que no había estado allí antes. El reconocimiento no era solo profesional, era personal. La integridad que había mantenido, la forma cuidadosa en que había equilibrado la familia y la carrera, finalmente había ganado su reconocimiento. Cerré mi laptop y me recosté en la silla dejando que la sensación de logro llenara la habitación. No había fanfarrias, no había gestos grandiosos, solo la certeza tranquila de que el trabajo duro, la inteligencia y la resiliencia habían creado algo duradero. Este era mi éxito ganado honestamente y deliberadamente, y llevaba el peso adicional de asegurar el futuro de mis niños. Me serví una taza de café bebiendo lentamente, mientras observaba a Adrián y Sofía moverse por la cocina felizmente,
ajenos a los triunfos profesionales que los rodeaban. En esa observación tranquila me di cuenta de que esta victoria era más dulce porque servía más que a mí misma. Servía a ellos, a nuestro hogar y a la vida que estábamos construyendo juntos. Y mientras la luz de la tarde se desplazaba por los mostradores, sentí la claridad de propósito que me había guiado durante tanto tiempo a sentarse firmemente en su lugar, con el futuro de los niños asegurado y mi posición profesional fortalecida. Sabía que podía enfocarme completamente en la próxima fase de nuestras vidas, confiada de que nuestra base era más fuerte que cualquier desafío que aún enfrentáramos. La noche se asentó tranquilamente sobre la casa, un contraste tranquilo con el torbellino de eventos que habían dado forma a las últimas semanas. Me encontré reflexionando sobre todo lo que había ocurrido, las manipulaciones, las traiciones, los pasos estratégicos que había tomado para reclamar el control, y una sensación de claridad emergió del caos. A los 56 años entendí ahora más que nunca que los límites no eran solo reglas. Eran escudos que protegían la dignidad, la familia y los valores que me eran queridos. Pensé en Valeria, en cómo había confiado en el encanto y la expectativa para doblegar a la familia a su voluntad. Su caída había sido rápida una vez que la evidencia fue expuesta, pero la lección que dejó fue perdurable. La integridad no puede comprometerse sin consecuencias. Mis padres habían aprendido, aunque duramente, que la lealtad a las apariencias sobre la verdad no traía nada más que aislamiento. Y yo había aprendido que la generosidad, cuando se combina con conciencia y límites firmes, podía proteger en lugar de ser explotada. Dirigiendo mi atención a Adrián y Sofía, consideré el ejemplo que quería darles. El respeto, el valor propio y la resiliencia eran lecciones que no podían enseñarse, solo con palabras tenían que vivirse. Cada decisión que tomé en estas últimas semanas, cada respuesta medida hacia la manipulación, cada acción cuidadosamente documentada era parte de esa enseñanza. Quería que entendieran que el amor por la familia no significa rendir tu dignidad y que el respeto propio no es negociable, incluso frente a la presión. Comencé a definir en mi propia mente y en nuestra vida diaria qué significaba realmente familia. No era una medida de sangre sola ni el producto de expectativas sociales o apariencias curadas. La familia se definía por el respeto, el cuidado, la alegría compartida y la responsabilidad mutua. Aquellos que se negaran a honrar estos principios no podían reclamar un lugar en el círculo íntimo de confianza y amor que cultivaba en nuestro hogar. Esta definición se extendía hacia afuera. Cualquiera que buscara socavar, manipular o explotar sería enfrentado con límites claros y firmes. Los niños se movían por la cocina terminando un pequeño proyecto de manualidades que habíamos comenzado más temprano en la tarde. Adrián me miró con ojos brillantes y preguntó: «Abuela, podemos empezar una nueva tradición cada semana». Sofía, sosteniendo su pequeña creación, asintió con entusiasmo. Sonreí reconociendo que esto era exactamente la lección que esperaba inculcar, que las tradiciones, el amor y la alegría podían nutrirse sin la interferencia del ego o la aprobación externa. Hice una pausa y consideré las implicaciones prácticas. Las invitaciones se extenderían selectivamente. Las solicitudes de favores se pesarían cuidadosamente, asegurando que la generosidad nunca se diera por sentada. Las interacciones con los miembros de la familia que previamente habían apoyado las manipulaciones de Valeria serían cautelosas, monitoreadas y guiadas por principios en lugar de emoción. Entendí que los límites requerían vigilancia continua, pero también que eran liberadores en lugar de constrictivos. Mientras ordenaba los materiales de manualidades y reunía los proyectos terminados, sentí una profunda sensación de logro. No solo por las victorias sobre la manipulación y el engaño, sino por el hogar que habíamos nutrido, las lecciones que estábamos viviendo y la claridad que nos guiaría hacia el futuro.
Adrián y Sofía estaban aprendiendo resiliencia y respeto propio a través de los patrones que observaban diariamente la fuerza tranquila, las respuestas medidas y la toma de decisiones reflexiva que se había convertido en nuestro nuevo ritmo. Con la casa asentada y los niños riendo por sus logros, reflexioné sobre el camino por delante. Los límites que había establecido definirían la próxima fase de nuestras vidas, creando un marco de respeto, cuidado y alegría compartida que ninguna interferencia externa podía desmantelar. Tomé un respiro profundo, sintiendo el poder tranquilo de la vida intencional, y me preparé para guiar a nuestra familia a través de los pasos finales de este viaje. Los años que siguieron se desplegaron con un ritmo tranquilo y deliberado. La Navidad llegaba cada año no como un espectáculo diseñado para impresionar o una actuación para cumplir con las expectativas de alguien más, sino como una celebración de lo que realmente importaba: risas, calidez y la presencia de aquellos a quienes amábamos. Adrián y Sofía crecieron más confiados y seguros de sí mismos con cada año que pasaba su alegría sin mancha por las sombras de manipulaciones pasadas o el peso de la aprobación de otros. Los observé una tarde arreglando adornos en nuestro modesto árbol y sentí una satisfacción tranquila asentarse profundamente en mi pecho. Cada elección que había hecho, cada límite, cada acto cuidadoso de preparación, cada respuesta, medida al engaño, había llevado a esto. Las risas de los niños llenaban la casa de una manera que ninguna publicación en redes sociales o fiesta lujosa podría igualar. Estaban prosperando arraigados en valores de respeto, resiliencia y autoestima que había trabajado incansablemente para enseñarles a través del ejemplo. La presencia de Valeria en nuestras vidas había disminuido por completo. Enfrentó las consecuencias a largo plazo de sus acciones, el aislamiento de los círculos sociales, que una vez comandó el colapso de su persona en línea curada, y la pérdida de confianza de aquellos a quienes había manipulado. Sus intentos por recuperar su posición o reputación habían fallado, dejándola confrontar la realidad de la vida que había construido sobre el engaño. Observé desde la distancia, reconociendo que la justicia, a su manera constante, había sido entregada. En nuestro hogar las victorias eran más tranquilas, pero infinitamente más significativas. Las festividades se definían no por la grandeza, sino por la presencia, que era atenta, genuina y nutriente. Me encontré horneando con los niños, contando historias y creando tradiciones que eran solo nuestras. Las rutinas que habíamos establecido, las manualidades, el horneado, las comidas compartidas, estaban llenas de risas y descubrimiento, reforzando el vínculo entre nosotros. La curiosidad de Adrián, la imaginación de Sofía y su maravilla compartida me recordaban diariamente por qué había tomado las decisiones difíciles que habían dado forma a estos años. Profesionalmente continué prosperando, asegurando mi independencia y garantizando que el futuro de los niños estuviera salvaguardado. Mis logros ya no llevaban el peso de probarme a nadie más que a mí misma. La seguridad que había construido nos permitía soñar, planificar y vivir sin miedo a la explotación o la manipulación. Cada logro, cada hito, estaba impregnado del conocimiento de que había reclamado el control sobre mi vida y el bienestar de mi familia. Y en ese espacio reclamado, me di cuenta de la profundidad de mi propio crecimiento. Había actuado con decisión, con claridad y propósito para proteger lo que más importaba. La dignidad había sido restaurada no a través de la confrontación o la venganza, sino a través de la preparación cuidadosa, la acción medida y el compromiso inquebrantable con los valores. El peso de las traiciones pasadas ya no dictaba nuestras vidas. Existían como recordatorios de las lecciones aprendidas y los límites establecidos. Mientras observaba a Adrián y Sofía riendo juntos, sus manos entrelazadas y el suave destello de las luces del árbol reflejándose en sus ojos,
Sentí una profunda sensación de paz. La libertad, la alegría y el amor habían reemplazado la incertidumbre, la manipulación y la duda. El viaje había sido largo y exigente, pero la recompensa era inconfundible. Una familia arraigada en la confianza, el respeto y la conexión genuina. En ese momento entendí completamente que reclamar mi vida, mi dignidad y la alegría de mi familia había sido la victoria definitiva, una que ninguna traición pasada podría jamás disminuir.